La gran mayoría de los creyentes de este tiempo no están preparados para la hora de la prueba que ha de venir prontamente. Viene una prueba muy grande, vienen pruebas muy grandes para el pueblo cristiano, pero el pueblo no se está preparando. La gran mayoría de los creyentes, cuando venga la hora de la prueba, no van a saber de parte de quiénes está Dios y se van a aliar, se van a unir a los malos, porque muchos creyentes perseguirán a sus propios hermanos y la gran mayoría de los creyentes, por no estar preparados, aborrecerán a sus hermanos y los entregarán. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento referente a estos días que se avecinan, porque lo que viene es una gran prueba para la iglesia. La iglesia va a ser zarandeada como nunca jamás lo fue en la historia pasada. Viene gran persecución contra los cristianos, pero la gran mayoría de los creyentes de este tiempo no están preparados para la persecución y para el gran poder de engaño que se va a desatar. ¿Y por qué no van a estar preparados? Porque no van a saber discernir el tiempo de Dios. No van a saber en qué momento Dios ya no va a estar con las iglesias y los grupos. Porque en este momento los grupos y las iglesias cristianas, las congregaciones cristianas, le son abominables a los ojos de Dios, por cuanto se corrompieron, porque los líderes del pueblo cristiano convirtieron las iglesias y las congregaciones, los grupos, los convirtieron en centros de adoctrinamiento, en el peor sentido de la palabra. Las iglesias de hoy por hoy son sitios de entretenimiento. Los cristianos están siendo sedados, están siendo adormilados, están durmiendo en las iglesias, en los grupos, convencidos que por pertenecer a un grupo cristiano, ya con eso están camino al cielo. Pero las iglesias y los grupos cristianos de este tiempo son abominables a los ojos de Dios, porque los líderes del pueblo cristiano convirtieron las iglesias en centros de adoctrinamiento y no están preparando al pueblo. Por eso el llamado de Dios para todos los creyentes, tanto los que son ministros como los que no lo son, es que se salgan inmediatamente de las iglesias y los grupos y establezcan una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñados directamente por Él. La persona que obedezca a este llamado deberá no solamente renunciar a las iglesias y los grupos, sino que también debe renunciar a las doctrinas, porque fue con las doctrinas que los volvieron aborrecedores de sus hermanos, porque para eso es que sirven las doctrinas con las cuales los adoctrinaron, que los ponen a pelear, a aborrecerse unos a otros por causa de las doctrinas. La iglesia está completamente dividida. Los pastores dividieron la iglesia y la condujeron a la apostasía en la cual yace toda la iglesia de Cristo. Por eso el llamado de Dios en este momento para todos los creyentes es que cada uno pague el precio de renunciar a la iglesia, de renunciar al grupo, de renunciar a la congregación a la que asiste y establezca una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, buscándole únicamente en la intimidad de su propio hogar, con su núcleo familiar más íntimo. No puede formar ningún tipo de agrupación con gente que no sea de su propia familia más íntima. Dios no le va a permitir a ningún creyente ejercer ningún tipo de liderazgo sobre otros, porque de aquí en adelante el líder y maestro, el enseñador, el instructor,
de los creyentes va a ser el Espíritu Santo. Aquellos que paguen el precio de salirse de las iglesias y establecer esa comunión íntima con el Señor Jesucristo, les será contado por justicia y Dios perdonará sus pecados y los restaurará. Pero debe renunciar a las doctrinas, como ya se dijo, porque fue con las doctrinas que los amarraron a serle fieles a la iglesia, al ministro, más que a la Biblia. Por esa razón, en este tiempo, las iglesias como tal, los grupos, las congregaciones, están siendo aborrecidas por Dios. Dios aborrece en este momento a toda esa cantidad de agrupaciones que lo único que hacen es dividir al pueblo de Dios en sectas, porque las iglesias de este tiempo se convirtieron fue en sectas, funcionan igual que las sectas. Por esa razón, el llamado de Dios en este momento para todos los creyentes de todas las iglesias es que se salgan inmediatamente de sus agrupaciones cristianas. Cada uno establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñado directamente por Él, pero debe renunciar a las doctrinas, porque si va con todas esas taras, con todas las doctrinas que les enseñaron en las iglesias, no van a poder ser restaurados plenamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a poder hacer la obra que es necesaria para cada creyente en este tiempo. Es una restauración espiritual para que su entendimiento sea renovado, para que el Espíritu Santo le pueda enseñar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por esa razón, Dios le está diciendo a los creyentes que se salgan inmediatamente y establezcan esa comunión, porque solamente los creyentes que paguen ese precio, que por supuesto es un precio muy alto, los que paguen el precio de obedecer a este llamado de Dios, esas personas sí van a poder tener discernimiento cuando venga la hora de la prueba y sabrán de parte de quién está Dios, sabrán con quiénes está Dios y estarán en el bando de los correctos, pero los que no se van a aliar con los malos. Por eso dice la palabra que se aborrecerán unos a otros y se entregarán unos a otros. La gran mayoría de los creyentes de este tiempo no están preparados para esa prueba. Dios tiene cosas muy importantes para la iglesia de este tiempo, pero solamente se las va a revelar a aquellos que paguen ese precio que ya se mencionó. Solamente esos podrán entender el corazón de Dios, estarán en sintonía con el corazón de Dios cuando venga la hora de la prueba, porque Dios le va a permitir a la iglesia además alumbrar en el mundo como nunca antes lo hizo durante esa prueba y luego será arrebatada al cielo.